Hola a todos y todas. Acá estoy nuevamente con Soledad Davis. En la primera charla nos quedamos en algo que pasó y que requería una charla que mostrara el viaje de vuelta. Estábamos hablando de emergencias espirituales y Sole nos compartió toda su intensa experiencia y quedó pendiente porque se hizo muy rico y muy profundo el camino de vuelta de esa experiencia. Primero te pido, Sole, que te vuelvas a presentar para los que estén escuchando la charla y por ahí no conectaron con la anterior. Bienvenida, súper. Gracias, gracias Luna. También gracias por ponerlo en estos términos de viaje del Ebre, de camino de ida y de vuelta, porque me trajo mucho sentido, nunca lo había nombrado o visto de esa manera, o con esas palabras, y me hace mucho sentido, así que gracias. Bueno, mi nombre es Soledad, me dedico a la astrología, un poco compartía la vez pasada que mi vida está atravesada por la dimensión sutil de la vida en distintas formas, la poesía, la astrología que acabo de nombrar, la simbología, que fue tomando también distintas formas, como desde un proceso psiquiátrico, que es lo que estuvimos hablando la vez pasada, y de alguna manera a ver cómo nos va llevando la charla de hoy para el camino de regreso, ¿no? De esa forma. A ver. Muy, muy, muy bienvenida. Yo voy a agregar, ella se llama Soledad Davis, y en este viaje de vuelta muy importante nombrar que es la iniciadora y creadora, coordinadora de la plataforma educativa de investigación y enseñanza de cosmología, astrología, psicología y conciencia, llamada Psicosimática, que pueden encontrar en las redes, una maravillosa plataforma de estudios, de cursos, de cantidad de charlas maravillosas. Claramente me cuesta presentarme. Pero me he pasado como voy a nombrar. Me parece fundamental porque es una tarea preciosa la que estás haciendo y también porque tiene que ver con este viaje de ida, el viaje de vuelta en mi entender, ¿sí? De ida también. Sí, me parece que sentido. Fuimos trayendo en la charla anterior todo el recorrido de la vivencia de esta emergencia y cómo lo fuiste viviendo, Sole. Y mi pregunta en este viaje de vuelta, que me parece muy inspirador, porque hay muchas personas atravesadas en situaciones similares, ¿cuándo te diste cuenta que podías como encontrarle otra forma, otra respuesta, otro marco a eso que te pasaba, que la psiquiatría le puso este nombre, que la medicación durante muchos años? ¿Cuál fue el hecho? ¿Qué momento dijiste, acá le voy a encontrar otra forma, acá voy a buscar otra manera? El punto de partida es que estaba muy cansada de tomar tantas pastillas todos los días. Entonces el punto de partida fue, no quiero tomar tantas pastillas, basta. Entonces el punto de partida fue buscar medicinas alternativas para llevar mi enfermedad, porque era una enfermedad, y así lo entendía, de otra manera, sin tantas pastillas. Ese fue como el punto de inicio, empezar a buscar otras terapias, otras alternativas, y una cosa fue llevando a la otra, ¿no? Al punto de después plantear dejar de tomar la medicación. Bueno, ahí es cuando yo me encuentro con la mirada transpersonal de Grof, ahí llegó a las emergencias espirituales, empiezo a tener otra mirada de lo que estaba pasando, me hace mucho sentido. Entonces, primero tiene que ver con algo muy de la medicación, de las pastillas. Hice un cambio de alimentación, bueno, varias cosas que hice, pero en una primera instancia fue buscar medicinas alternativas para acompañar mi enfermedad de otra manera. Luego, con la mirada transpersonal y la mirada grofiana de las emergencias espirituales, fue un poco ir dejando de estar enferma, ¿no? Que esa mirada, yo, digamos, resignifique eso también, no solamente llevar mi enfermedad de otra manera, sin tantas pastillas, sino, bueno, dejar de estar enferma.
¿no? Pero bueno, ese fue un poco el punto de partida. Sí. Ahora, esos episodios, esas crisis o la percepción continua de vibraciones, presencias, todo esto que vos contabas, ¿eso disminuyó, cambió de forma? ¿En qué cambió? ¿Cambió tu relación con eso o cambió también la intensidad? Cambió la intensidad, sí, primero que nada, sí, cambió mi relación con eso, definitivamente. Se puso en relación y a partir de eso se empezó a integrar a mi vida, no ya de manera escindida, digamos, ¿no? Y eso hace que sea como de otra intensidad, porque en realidad ya no está ese desborde que estaba antes. Si intensidad está ligado al desborde, bueno, entonces es menos intensidad, ¿no? Y en ese sentido, entonces no me desborda. Y cuando estoy como, o sea, y cuando me desborda, bueno, hay otra manera de gestionarlo, totalmente. ¿Cuál es esa otra manera? ¿En qué consiste esa otra manera de gestionar? Si la puedes explicar qué es lo que, cómo se traduce o qué es lo que te permite igual seguir con este plano y a la vez sentir igual esto. Acá voy a diferenciar como la percepción sutil de lo sistémico, ¿no? Como lo energético, de la experiencia de la realidad, de la percepción de, sí, presencias o cosas más particulares, si se quiere, ¿no? Porque para mí son dos cosas diferentes, ¿no? Como que no... las dos pueden desbordar mucho y son igual de intensas, porque tiene que ver con una dimensión sutil, pero en una experiencia, en un marco X de la realidad, también está la percepción de los flujos energéticos, pero no necesariamente se constelan como presencias, digamos, ¿no? Como la sensación de que hay una presencia, ¿no? Pero de alguna manera es inquietante también. Sí, puede serlo, sí, puede serlo. Puede serlo sobre todo porque también viene con una intensidad emocional, sí, viene con intensidad emocional. Primero aprender, bueno, a sentirlo, básicamente. Tolerar transitarlo, ponele. Eso mismo, ¿no? Como, ok, estamos haciendo eso. Y mucho de no hacer nada, ¿no? No hacer nada mucho al respecto. Y después también, mira, justo algo que tiene que ver con nuestra charla anterior, que vos traías la importancia de darse tiempo, es darme el tiempo, ¿no? Darme el tiempo para ir, porque también desde el querer decodificar o entender qué está pasando, no sé qué, se hace hago mucha chanchada. Y entonces como aprender a darme el tiempo para que se vaya destilando, porque en un primer momento está todo pegado, está todo junto, ¿no? Y requiere tiempo para ir deshilachando y refinando y a ver qué sí y qué no, y qué sí tiene relación con mi biografía personal y qué no, y que, digamos, todo esto de distinguir lleva tiempo, ¿no? Y estar en diálogo con esa irrupción, ¿no? Y que se vaya mostrando y se vaya acomodando a un tiempo orgánico que es el mismo tiempo de la psique, ¿no? Entonces dejar ser como campo de ser como el cuenco para que eso suceda, ¿no? Aprender a ser el cuenco para que eso suceda, así como decía, como bueno, aprender a sentirlo primero, también es ser cuenco de eso, y así como entra, que salga, que siga su curso, ¿no? El tema es cuando el susto está, se contrae el cuerpo, y ahí ya se empieza a fijar, anclar, bloquear, ¿no? También cuando siento presencias, o percibo presencias particularmente, ya también tiene otra intensidad para mí también, porque eso ya se sale de la percepción sutil de lo que está aconteciendo, o sea, tiene que ver con una percepción sutil, pero sí, me genera mucho más miedo, entonces la comunicación con eso
el miedo que vos describís, que por supuesto se puedo comprender y entender, pero ¿podés distinguir miedo a qué? Mira, hace poco estaba hablando de esto. Yo creo que tiene que ver con el trazamiento de Hollywood a través de nuestra cultura también, ¿no? Porque me acuerdo que en esta amenaza, una vez estaba yo de viaje, cuando hace unos 6 años atrás, empecé a hablar más de esto, sobre todo de mi miedo a percibir presencias. Y fue muy interesante porque en un momento yo estaba en Noruega en ese momento y estaba viviendo, estaba parando, me alojaba en una caravana al lado del bosque, ¿no? Como era el contexto ideal para morir de miedo en ese sentido. Y en un momento obviamente me pasó, estaba en la caravana y nada, todos los elementales del bosque, básicamente, estaban ahí presentes y mi primer registro es el pánico, no ni siquiera miedo, pánico. Entonces ahí me puse como a investigar, ¿no? Como ese pánico, las imágenes que se me venían de este registro de amenaza, por eso digo que está muy atravesado por Hollywood, porque siempre mi primer registro de lo que pienso que es, en esto de querer significar, hay un montón de proyección, y ahí se me vienen un montón de imágenes de terror hollywoodense. Por eso te preguntaba la Hollywoodense o de Japón, ¿viste? Entonces claro, como que no... ¿miedo a qué, no? Si es el miedo a una amenaza que puede penetrar, es un miedo a qué. Sí, entonces primero están esas imágenes, ¿no? Que son las primeras que aparecen. Y después sí, la amenaza es a que me maten, o sea, es una amenaza de vida, ¿no? Entonces era reconocer eso, es una amenaza de vida, y en ese momento, desde ese registro era, ok, lo que me da miedo en realidad no es eso, esa presencia, sino que es el miedo a la muerte, básicamente, ¿no? Entonces me pregunté, digo, ¿me puedo morir ahora? ¿Qué pasa si me muero ahora? No pasa nada. Listo. Claro, ¿ves? Ahí se fue el miedo. Ese punto me parece Ahí se fue el miedo. importantísimo. El punto donde te rendís a eso, ¿no? Decís, bueno, ok, pasa esto, pero de alguna manera tener como herramientas internas como para poder, digo, toda la elaboración que hiciste durante un montón de tiempo viviendo un montón de situaciones, y llega a una finalmente donde puedes quedarte atravesándola, ¿no? Y diciendo, y me parece que este punto, pensaba en las búsquedas de visión, yo he hecho varias búsquedas de visión, que es una ceremonia en la montaña, la guía, por supuesto, una persona que tiene mucha experiencia en esto, un chamán o alguien que viene recorriendo, entonces te quedas solo en un lugar 4 días, 4 noches, sin tomar agua, sin comer, y hay un momento donde te vas a confrontar con todos estos miedos, ¿no? Con diferentes tipos de miedo, pero una de las cosas que viví fue esto, cuando apareció este miedo a la muerte por una cuestión específica ahí, yo dije, ok, si me muero ahora, ¿qué? Y ahí es donde se diluye, porque uno empieza a gestionar o a dialogar con ese miedo, y algo nuevo sucede, algo se transforma, y aparece por ahí la energía más transformadora de la experiencia, ¿no? Sí, Pensaba en eso, porque hay como una enorme capacidad de transformación. sí, y de sensibilidad, ¿no? Hay una sensibilidad ahí en la base que permite una comunicación, ¿no? Justamente, ¿no? Que esa sensibilidad se ponga al servicio que el miedo bloquea, ¿no? También se me venía también experiencias, algo que me suele pasar es lo que muchas veces se llama como la parálisis del sueño, Ah, sí. que es horrible, horrible, para mí. Pero lo interesante es que yo a eso, me pasa de hace años, y mi familia lo sabe, mis parejas, amantes lo saben, que me puede pasar que espontáneamente yo me despierta a los gritos o tratando de gritar, y he asustado a varias personas en esto, que me han tratado de despertar porque ellos se asustan. Y digamos, a tal punto que mi manera de interpretar esto de hace años era que tenía pesadillas,
porque lo que me empieza a pasar es que también hay un momento, hay una instancia en donde aparecen, no es un sueño lúcido lo que empieza a pasar, porque la cualidad es muy distinta al sueño lúcido, he tenido sueños lúcidos, y la cualidad es diferente de lo que acontece ahí, pero siempre aparecen presencias amenazantes y tal. Y que se sienten como amenaza, que las siento como amenaza. Voy a cambiar como lo estoy diciendo, porque no son presencias amenazantes, yo las siento como una amenaza. Y cuando empiezo a hablar de esta situación, ahí un querido amigo de Costa Rica me empezó también a dar otra mirada, porque me dijo que a él le pasaba lo mismo, pero me empezó a hablar que esas son las primeras instancias de un viaje astral, en realidad. Que en las primeras fases del viaje astral, cuando el cuerpo sutil se está despegando del cuerpo, suelen aparecer, presencia suele aparecer mucho en la dimensión del medio, del miedo, y del medio, del miedo, pero que esas mismas presencias son las que luego se convierten en tus guías, ¿no? Y él me contó como varias experiencias muy concretas en relación a eso. Y a mí me cambió toda la idea de lo que me estaba pasando, viste, lo mismo con las emergencias espirituales, con las parálisis del sueño. Dije, me súper resuena, wow, qué interesante. Claro, el tema es que yo nunca me ponía en estado para tener un viaje astral, es algo que me sucede espontáneamente. Pero claro, es tanto el miedo, pero que querés despertarte y no podés, querés hablar y no podés, que a lo largo de los años es como que fui entrenándome para de alguna manera pedir ayuda, y ahí es cuando empiezo a hacer unos sonidos rarísimos y y asusto a la gente que me viene a despertarme, que empiezo a gritar, pero con sonidos raros, ¿no? Porque en realidad no puedes moverte mucho, ni mover la boca, ni nada, pero estás totalmente lúcido. Y bueno, y a partir de ahí, en realidad después se fue a empezar a entrenar, que cuando eso emerge espontáneamente, me da tanto miedo, Luna, tanto miedo, que lo primero que quiero es despertarme, quiero salir de esa situación, ¿no? Y a ver, de poder atravesar esa experiencia, ¿no? Entablar de alguna manera otro tipo de vínculo con esa situación, para atravesarla e ir más allá, justamente. Exactamente, te corto un momento porque vos No, decís es que es eso, porque me parece que tiene mucha relación en un estado que no tiene que ver directamente con la vigilia, ¿no? Sino con el sueño, pero que acontece ahí, pero que la cualidad es muy parecida y el registro es muy parecido. Digo, tomo la palabra entrenamiento, porque digo, en ese entrenamiento y en ese viaje, en ese pasaje, finalmente se da vuelta el guante. La sensación es que lo que parece que te va a matar es lo que después emerge con mucha potencia y tu amigo te dice, esos seres son tus guías, ¿no? Digo, hay un dar vuelta al guante donde lo que parece que es terrible de pronto se vuelve un lugar absolutamente alquímico y transformador, pero hay que sostener lo que vos fuiste haciendo, ¿no? Entrenarte en sostener. Digo, claramente sigo diciéndote, para mí es la experiencia del chamán, realmente saber conocer esos estadios y saber ir y venir, me parece que es el entrenamiento de un chamán, digo, de un chamán en la ciudad, en este caso, pero me parece que en eso consiste, y no porque por ahí podamos ponerle palabras y definirlo racionalmente, me parece que es un conocimiento y un entrenamiento de estados muy diferentes al estado que estamos aquí, ¿no? Me parecía interesante que pudieras compartir esto de cuáles fueron las instancias que te permitieron, qué pasó en la personalidad más de acá de Sole para poder sostener la experiencia y que se empiece a transformar. ¿Hay algo de Sole que se fortaleció o que en algún momento empezó a tener otras herramientas, otra posibilidad para atravesar esto tan fuerte? Porque es un poco lo que cuentan todas las personas que volvieron de alguna manera. Sí, totalmente. O sea, esto de tener herramientas de gestión, ¿no? No para dejar no para que eso no suceda, sino para poder atravesarlo.
¿sí? Pensaba en lo que vos comentaste de las plantas medicinales, de la ayahuasca. Ahí fue cuando empezó realmente algo que te cambió la manera de mirar, algo que, porque la sensación cuando vos lo contás en el video es como que hay algo, algo que te sostuvo desde otro lugar, esa es la sensación que me transmitía, como que había otro sostén, otra, como si algo pasó en la experiencia que te permitió cambiar de lugar. Para mí hay 3 pilares que llegaron simultáneamente, que tienen que ver con que me dieron herramientas, ¿no? Una, sí, son las plantas, ¿no? Como estar en esos estados, en el viaje, en esos estados de conciencia y atravesarlos, ¿no? La astrología, como te decía, me dio el lenguaje simbólico y el cableado un lenguaje, y la terapia corporal. La Total. terapia corporal fue fundamental para ir al cuerpo, empezar a sentir al cuerpo, grounding, y Acá. aprender desde el cuerpo a, a sentir y expandir el umbral de sensaciones, digamos, ¿no? A nivel corporal. Entonces, esos son los 3 pilares Súper que me dieron interesante, ¿no? herramientas. Como El cuerpo para mí es básico. fundamental. Poner Básico así. porque es la conexión aquí, ¿no? A la tierra y mantenerte anclada y poder traer eso aquí, ¿no? Yo te iba a decir, me parece como prioritario lo que hiciste. Pensaba en las plantas medicinales, en la experiencia que hiciste en Perú. ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿Qué fue lo que más se te mostró o se evidenció que no estabas conectando o que fue como un insight o algo que se te ha mostrado que te impactó con el trabajo de las plantas? En relación a lo que estamos hablando, para mí fue muy significativa la primera ceremonia de ayahuasca, muy significativa porque ahí sentí que se religaron estos mundos que estaban escindidos, escindidos en mí, ¿no? Este registro de que tenía que elegir o uno o el otro, ¿no? Entonces ahí también, digamos, entre el suicidio, entonces cuando, bueno, elijo uno, ya está, me voy, ya, ¿viste? Como... y esa primera ceremonia me quedó mucho, mucho el registro y este como insight de existen los dos mundos al mismo tiempo, ¿no? Tenés que elegir. Y realmente fue una fiesta de bienvenida. Fue una fiesta, era como este mundo sutil que siempre percibí, era como que me recibía y era una fiesta, y era, me acuerdo que decía, te estábamos esperando, ¿no? Era un montón de seres y te estábamos esperando, era una fiesta. Pero bueno, registro mucho eso, de que no tenía que elegir más estar en un mundo o en el otro, sino que los dos mundos existen al mismo tiempo, bueno, y aprender a estar en este mundo de las formas, incluyendo eso, ¿no? Wow, clarísimo, clarísimo. Y Sí. digo esta palabra integración, ¿no? Todo lo que tenga que ver con integrar de alguna manera nos permite esa posibilidad de dialogar con todo el ser, ¿no? Con todo y con el cosmos, ¿no? Con ese adentro afuera. Qué maravilla, ¿no? Y qué sensación de estar cobijado. Digo, esta sensación que vos traes de los seres que te dan la bienvenida, ¿no? Y que la sensación es que la vida es una percepción mía, pero que en realidad todo el tiempo nos está cobijando y nos está diciendo que sí, que estamos, sí, sí, ¿no? Como una sensación de que te recibe, pero por alguna razón, en realidad en esto de la polarización y de la dualidad elegimos todo el tiempo y ahí algo se pierde de esta sensación de bienvenida, de cobijo, de estar, ser parte. Sí, sí, sí. Aquí lo que me gustaría enfatizar también igual es la cuestión de los procesos, ¿no? Para tampoco que quede como que, no sé, tomé ayahuasca y ya está, ¿no? O tuve el lince de no tomar medicación y ya está. En el sentido que cuando, por ejemplo, con esto de los procesos y, y lo que decís a mí me resuena mucho en términos del orden misterioso de la vida, ¿no? Como, bueno, hay un orden misterioso que se va desplegando y uno es parte de ese despliegue, ¿no? Pero cuando yo empecé el proceso de dejar la medicación, aún
no sé si había hecho ayahuasca ya o no, bueno, pero durante varios meses, ¿no? Porque hubo que también, no tomé ayahuasca enseguida, yo iba con, o sea, fue difícil, porque yo estaba soltando lo que me sostenía de alguna manera, lo que hacía que yo no esté loca. Entonces, digamos, en ese proceso, que yo estaba como en un proceso de curación, pero era tener una vocecita constante, es, no estás tomando la medicación, se te va a saltar la tapa, te estás loca, si estás loca, no estás tomando la medicación, digamos, y esa voz me acompañó mucho tiempo, inclusive después de tomar ayahuasca y tal, estaba esa vocecita hasta que se ve que se aburrió y se fue. Pero eso estaba, digamos, con lo mismo con ayahuasca, yo fui después también a Perú, después volví a Perú, pero por un tiempo tomaba ayahuasca, pero no me podía tomar metro, subtes, porque tenía mucha claustrofobia. Y en un momento dije, bueno, ya, Sole, o sea, estás tomando ayahuasca, atravesás estos momentos de intensidad, no te pones subte, digo, bueno, vamos, ¿no? Y me fui a tomar el metro, el subte. Por supuesto, ese primer subte se paró en el medio del túnel esa primera vez, y es como las herramientas que yo iba teniendo de la ceremonia de ayahuasca, aplicarlas a la vida real, como por ejemplo tomarse el metro. Y el miedo que eso me daba, y era como, bueno, ok, ahora estás en ceremonia de ayahuasca, ok, dentro del metro. Y así con cada cosa, digamos, cuando yo asumí psicosomática, de alguna manera, yo estuve con ataques de pánico, casi con ataques de pánico, ¿no? Y los ataques de pánico para mí era algo que había quedado en el pasado, cuando yo estaba enferma, ¿no? O momentos de ir conduciendo el coche y en esta misma época de asumir psicosomática, digo, como tenía casi ataques de pánico a punto de ir conduciendo el coche y tener que salir de la ruta, de tirarme, salir de la carretera, digamos, a la banquina, a tratar de volver a donde estaba no sé, a ver, encuadrarme, ¿no? Porque sentía como que no entendía quién movía el cuerpo, qué pasaba, y no había control del coche y de quién movía el volante, ¿no? Como una especie de despersonalización, que muchas veces me sucede espontáneamente, caminando por la calle, de repente siento que no sé cómo hacer un paso y el siguiente, porque me despersonalizo, ¿no? Claro, Como que hay pero una es una tendencia cosa muy fuerte a que eso, emerge, que pero emerge, emerge en sí, cualquier momento. Ok. que emerge espontáneamente y de repente es como, bueno, y ahí con calma decir, a ver, ¿qué necesito? Ok, sentarme, ok, me siento. Hasta que pasa, a ver, sí, un paso, el otro, ah, listo, no pasa nada, bueno, y otra vez, ¿no? Y como experiencias de por lo menos parte de la vida, de mi vida, toca A mí eso me parece también. muy importante esto que trae Sole, porque el entusiasmo de la charla, me encanta que lo nombres, que obviamente no es que aparece una situación y tomaste una ayahuasca y ya está, sino que es un proceso, y es un proceso que seguís encontrándole formas y que fue cambiando un montón, pero que digo, es importante nombrarlo porque si no aparece como esta cosa de lo mágico, de bueno, de así, de la noche a la mañana. Totalmente. No, me parece re bueno aclararlo de cómo lo viviste todo el viaje, ¿no? De vuelta, y que te vas haciendo cargo de cada vez hay más posibilidad de transitar eso, ¿no? Y de ver, conocerlo, ¿no? Conocerlo sin que eso te produzca todo un desborde, ¿no? Simplemente lo vas conociendo y lo transitas. Sí, estar con eso y al mismo tiempo estar en el mundo de las formas. Eso, ambos lugares, totalmente, Sí, estar en el mundo de las formas. totalmente. Sí, y porque el servicio está en el mundo de las formas, ¿no? Como Absolutamente. Bueno, del, ahí en el viaje del héroe, cuando el héroe se enfrentó con todas las sombras y de alguna manera vuelve triunfante, ¿no? Viene a darle a todos los demás el regalo, ¿no? El diamante, el regalo de todo ese camino que se transmutó en una alquimia, y viene a convidárselo a los demás. Yo creo que esa parte es todo esto, que además requiere toda tu paciencia, tu amorosidad, tu confianza, ¿no? En decir, ok, y siento que hay mucho amor hacia vos misma, porque para hacer ese proceso tiene que haber este amor de
ok, esto me pasa a mí, más allá de que a otro le pase o no, yo lo voy a escuchar, le voy a encontrar la forma. Bueno, acá estábamos charlando y quedó un poquito en pausa, voy a conectarme de nuevo con Sole. Ahí regresamos porque avisé que hubo un pequeño cortecito, así que regresamos ahí, Sole, y te escuchamos. Sí. Bueno, justo estabas hablando tú, pero el tema de esto es como el camino de, estamos hablando de la importancia de los procesos, ¿no? Y del servicio en el mundo de las formas, y bueno, eso como camino de regreso, ¿no? Tal cual. Sí. Y ahora, Sole, vos, ¿cómo en esta vuelta y toda esta enorme actividad que significa psicosimática, y en esta integración de estos mundos, ¿dónde sentís, cómo sentís esta fluidez en algo que estás haciendo tan hermoso, tan grande? ¿Cómo lo llevaste? ¿Dónde se complica más? O digamos, la exigencia, ¿qué cosas lo detonan más fuerte? O si es algo que de pronto emerge sin ninguna cuestión especial. Si, por ejemplo, toda esta responsabilidad psicosimática, de todo este trabajo increíble, ¿te pone más en contacto con esto o no tiene nada que ver con la tarea que estés haciendo? Sí, no, así como te decía, digamos que tiene que ver con un registro de sensibilidad que es en la vida para cualquier cosa, ¿sí? En relación a psicosimática en particular, yo creo que eso tiene que ver con una cuestión de la inspiración, ¿no? Que una idea, llevarlo a la forma, ¿no? Algo que apareció desde la idea un poco más amorfa, como una inspiración de que hay algo inspirado llevándome hacia algún lugar que no tiene forma, estar en diálogo con eso, hasta que, bueno, fue tomando forma, esto que te contaba hace un ratito, como el asumir psicosimática vino con ataques de pánico, tenía que ver con, bueno, esto de mi registro con esto que estamos hablando de la sensibilidad y el registro de otras dimensiones, digo como que mi llegada a la vida es como en paracaídas, ¿no? Hacia el mundo de las formas. Entonces, algo que de repente estaba tomando forma, es decir, bueno, ok, sí, voy a hacer esto, mi primer registro, entonces esto es para toda la vida, es como, y si no lo quiero usar más, y si después cambio, y si después no sé qué, digamos, un montón de cuestionamientos que me fueron abrumadores, es decir, bueno, me trajeron un proceso, inclusive, digamos, yo puedo ver desde que esto comenzó ahora, inevitablemente estoy siempre pensando en Saturno, en todo lo que estoy diciendo, ¿no? Como distintos niveles de lo saturnino, y de la estructura y de la forma, en donde a mí me costaba mucho programar algo de aquí a un mes, ¿no? Para psicosomática, por ejemplo, para la vida en general, pero para psicosomática digo, ¿qué? Le voy a proponer hacer un curso, ¿verdad? De un mes, qué sé yo, de la vida, ¿no? Y hoy por hoy me encuentro programando cosas de aquí a un año, con mucha naturalidad. Entonces digo, bueno, hay algo que, cuando yo empecé también con esto, y tuvo mucha resonancia rápidamente el proyecto, desde la gente que lo escuchó hasta a las personas que les propuse algo, o sea, los primeros cursos, las primeras entrevistas, cuando todavía ni siquiera había proyecto, es todavía el momento más eh, de mayor confianza también, ¿no? Porque hablar con Richard Tarnas, por ejemplo, y proponerle traducir cuando no hay un proyecto. Hoy yo puedo mostrar el proyecto, decir, mirá, soy Soledad, hago esto, hago lo otro, mirá lo que hacemos, mirá lo que hay, la gente puede ver, decir, a ver si quiero participar o no, pero cuando no lo hay, está solo en el plano de las ideas, es un salto de confianza a eso, a la entrevista, al curso, ¿no? Entonces algo en ambos sentidos tuvo mucha receptividad y mucha resonancia, que también viene con su lado B,
porque también vino con críticas eso. Y a mí al principio me costó mucho eso, porque me acuerdo una de las primeras críticas fue como, yo no estoy haciendo eso desde ese lugar, ¿no? ¿Cuál era la crítica? Me cuesta pensar en críticas porque yo veo el trabajo que hacen y digo, ¿cuál sería la crítica? Mira, curiosamente los ataques que recibo son de mujeres, siempre. Wow. El tema de la competencia femenina ha sido un tema que ha acompañado, que está en la trastienda del proyecto. El primero, como, sí, crítica como medio como aguijón, fue en relación a la primera entrevista a Eugenio Caruti, en donde eso, bueno, trajo movimiento respecto a mis pares astrólogos, astrólogas, evidentemente. Entonces hubo un par de comentarios que a mí me dolieron, como que, sí, que me dolieron. Entonces bueno, estuve llorando una semana diciendo, no, voy a hacer esto, porque si la gente piensa que ahora que hablo con la creme de la creme, no sé, que fue algo por ahí. Ahora entendí por dónde venía, porque no podía entender, digo, porque... Sí, no, como, sí, siempre ataques están como ligados así, como mensajes que me descalifiquen en lo personal, en lo profesional, o sea, destructivamente, cuando paralelamente se habla de la cooperación, la nueva era y la cooperación, y al mismo tiempo el mensaje en lo oculto, privado, digamos, no oculto, pero sí privado, son ataques muy destructivos y descalificantes de mi trabajo, totalmente fuera de la realidad, digamos, ¿no? Sí, ataques de personas también que han colaborado con psicosomática y por X también, no sé, hubo ataques, ¿no? Siempre de mujeres, sí. Y eso pero ahora entendí desde dónde iba, porque no entendía, digo, por dónde podía ser, porque para mí el contenido me parece increíble, entonces no entendía desde dónde, pero ahora entendí. Ahora, eso también te puso en cuestionamiento, o sea, que esas situaciones, porque por un lado tenés una enorme capacidad de crear esto, aparte de una manera muy particular, y también esta resonancia que traes, donde de pronto el otro responde, podés conseguir algo muy particular, muy especial. Entonces, partiendo de ahí, por un lado algo se gesta fluidamente y de pronto se genera toda una situación y a la vez hay algo de Sole que tiene que convivir con todas estas cuestiones, ¿no? Con lo que te pasa, con toda esta sensibilidad. Sí, realmente para mí Psicosomática como proyecto es un proyecto de autoconocimiento brutal, brutal, porque todas estas situaciones me fueron fortaleciendo también, ¿no? Así como esa primera vez estuve llorando una semana, cuestionando seguir con lo que estaba haciendo realmente, porque es como, no, si esto genera esto, no, porque no lo hago desde ahí, porque nada que ver, no lo hago más. Hoy ni se me ocurre ni pensar eso, ¿no? Se gestiona muy distinto, y cada una de estas situaciones en realidad me fortalecieron mucho, ¿no? Pero bueno, viene con otro montón de cuestiones, ¿no? Sí. Sí, está muy claro. Y ahora pensaba, Sole, si, por ejemplo, nombré psicosomática porque es tu proyecto y es un lugar que requiere, ¿no?, un montón de tu energía, tu presencia, tu coordinación. Pero pensaba en qué situaciones vos te sentís como en esto de incluir ambos mundos, te sentís más cómoda. Por ejemplo, si vos fueras a una ceremonia, no digo de ayahuasca, una ceremonia donde por ahí hay plantas o lo que sea, donde hay un espacio, ¿no? Donde no hay una exigencia, hay un espacio para. Ahí sucede algo distinto, digamos, ¿dónde vos te sentís que si pasa esto que sucede, te sentís más contenida o sentís como
o solo depende de vos, porque la sensación de lo que yo escucho es vos tramitando todo esto, y digo, ¿hay alguien allá afuera que te facilita o te alivia, o que su compañía, digo, una persona, una situación, un entorno, que te calme, o es solo una gestión tuya? Lo que pasa es que el tema de la gestión, de la autogestión, es inevitable en todos los casos, en el sentido que em, es el registro de la necesidad y aprender a darme eso, ¿no? Si de repente es María viene a encontrarme con una persona, con un amigo, con una amiga, con quien sea, y estar, poder ir a por ello, pero implica un registro, digamos, implica un registro. Y cuando no sé, muchas veces, digamos, no sé ni qué necesito ni qué tal, sí, la compañía siempre es bien, sí. Sí, sí, Ok, sí. ok, era eso, quería saber cómo también cuáles son, si hay algo del otro que obviamente también alivia, eso quería saber. Ahora, ¿y cómo te ves, digamos, en eh, en esta sensibilidad que tenés? ¿Vos te ves en un futuro como, te imaginás cómo esto puede seguir gestionándose o creando? ¿Te tenés fantasías de, bueno, esto por ahí me trae, porque yo te veo y yo cuando pienso que por ahí venís a decodificar algo, que por ahí venís a crear algo, eso es lo que todo el tiempo me aparece. Como que lo diferente para mí tiene un sentido y una función. Siempre me pasa esto con determinadas personas que veo que hacen estos procesos. Entonces pensaba si vos tenés esas fantasías de, bueno, venir a crear algo, venir a facilitar algo, o no. No, no, así como fantasía y mirando de acá al futuro, bueno, con lo que decís, en este momento te digo, bueno, es lo que de alguna manera siento con psicosomática. Pero a mí lo que me llama la atención es que esto mismo que vos me decís suele ser un mensaje que me suele salir con el tarot, ¿no? Que me lo dice el tarot mucho. Es como, dale, ¿cuándo vas a hacer? Como si algo todavía no estuviese Bien, pasando, bien. lo que debería Está bueno lo pasar. que traes, porque acá ¿Entendés? atrás no lo van a ver, la gente no lo va a ver porque es un podcast, es un audio, pero acá yo puse especialmente la carta de la luna, del tarot, aquí atrás, y lo iba a nombrar. Me encanta que traigas esto, yo siento que yo amo profundamente el tarot, y siento que hay algo que permite dialogar y que te muestra algo que por ahí no está tan evidente. Y la carta de la luna la puse porque tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. La carta de la luna en el tarot es eh, el tiempo de conexión y de conocimiento de algo que no es racional, una profunda conexión con el inconsciente. Es la tierra de nadie, ¿no? Es entrar en un lugar que, bueno, ahí después, si nos animamos a transitar ese viaje, encontraremos los guías, pero hay que animarse a transitarlo, ¿no? Es la noche oscura del alma, la carta de la luna, y justamente para llegar al sol hay que pasar por esta carta, y habla de la intuición, del conocimiento no racional, de las ancestras mujeres, ¿no? Del conocimiento o la manera de ir hacia la vida desde un principio, no digo, pues si no pensamos en género, principio femenino, ¿no? Que me parece que está muy ligado a todo esto de salirse de la productividad y de, ¿no?, la dirección de hay que llegar a algún lado, y como un tiempo circular. Y la carta de la luna está muy ligada a Piscis, está muy ligada al inconsciente, por eso quería que hoy estuviera acá presente esta carta, ya que traes el tarot. La había visto, pero bueno, no sabía que la habías puesto, ¿no? Pero bueno, curiosamente, antes de ayer, el miércoles, antes de ayer, para quien esté viendo esto, saqué una carta y vi era la luna.
Así que sí, Bien, sí, sí, o sí. sea que Pero está, bueno, sí, sí, hablando y de esto las que, sincronías, digo, las sí, sincronías como esta conexión entre el diálogo entre el mundo externo e interno, me sí, encanta que podamos escucharlas, me encantó. sí. No, y realmente me ha salido en otras tiradas como esto, como dar algo que todavía no se está dando, ¿no? Y en ese sentido, lo pienso ahora en voz alta contigo, ¿no? Pero trayendo psicosimática de vuelta, digamos, todo el momento como creativo del inicio y que tome forma y un montón de gestiones y tal, que quizás tanta gestión también dejó poco espacio para habilitar otras partes mías, ¿no? Y que yo creo que a medida que algo se va sentando de ese proceso, va a ir habilitando otra cosa. Lo mismo con la universidad, estoy ahora terminando tesis y entregando tesis, y yo creo que eso también va a liberar un espacio creativo, y que como algo de registro y por lo que sucede, esto que te digo, como los mensajes que también recibo de este vídeo, que estuvimos hablando la vez pasada, de, de algo de ser guía, por ahí desde la escritura, quizás, poder escribir más, dar un espacio más de escritura, en donde yo desarrolle más de un lugar personal, y no desde una Bueno, práctica de clase en educación, sino algo más de escribir lo que me surja, ¿no? Y sí. compartirlo, y que si eso resuena, genial. Pero bueno, si eso tiene que ser, estoy a disponibilidad para que sea, ¿no? Sí, a mí me parece que para ir cerrando en este viaje de vuelta que me encanta que puedas compartir, Sole, pensaba en la enorme capacidad que vos tenés de gestionar desde la palabra. Y digo, poder poner alguna palabra o traer aquí algo de esas experiencias de alguna forma me parece súper valioso. Me parece, yo también tengo la sensación de que hay algo que se va a seguir expresando, tengo muy clara esta sensación, y que te deseo que tengas el espacio, el apoyo, de seguir trayendo todos los dones que hay, los dones y las luces y el poder que hay en esta experiencia. ¿Sí? Nada, desearte todo lo mejor en este viaje y agradecerte Mm, mucho. gracias. Gracias, Luna. Lo mismo para ti, lo mejor en este viaje, y alegría de que el viaje nos encuentre en resonancia, y de poder co-crear estos espacios que nutran a la comunidad desde algún lugar. Así que gracias, gracias, gracias. Estoy muy agradecida de poder haber podido nombrar, hablar, conversar sobre esta temática que no es sencilla y que no tiene una definición, ¿no? Ni una respuesta cerrada. Así que te agradezco infinito. Aquí quedo a disposición. Gracias. Gracias, Gracias, gracias. Sole.